Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Ana Lucía Guerrero y el día de hoy les voy a explicar qué es una vanguardia y las distintas vanguardias que han existido a lo largo de la historia de la fotografía. Para comenzar, ¿qué es una vanguardia? Según los libros de texto e internet, proviene de un léxico francés de los militares que significa avant-garde, que es avant-garde, lo cual nos da a entender que es una serie de movimientos artísticos que nacen en el siglo XX. ¿Por qué en ese siglo? Porque en este siglo se comenzaron a dar muchos cambios conceptuales, por ende ideológicos, y por ende la fotografía adquirió un carácter de ruptura con lo establecido, con lo tradicional. Ahora, ¿qué tipo de vanguardias existen? Han habido muchas, pero primero tenemos el cubismo, que es considerada una de las primeras vanguardias. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la vanguardia rompía con lo establecido, con lo tradicional, y el cubismo fue una de las primeras vanguardias que rompía con esto. En este caso, rompía con el último estatuto renacentista que estaba presente en el siglo XX, lo cual lo lleva a decir pues, que es una de las primeras vanguardias. Como bien dice su nombre, el cubismo quiere decir que estamos hablando de figuras geométricas que posteriormente van a ser llamadas perspectivas múltiples en un plano. Luego tenemos al futurismo, que nace en Milán, Italia, y fue fundado por Filippo Marinetti, y se caracteriza básicamente por buscar influencias en la cultura urbana, más no en lo tradicional. Su temática giraba en torno a las máquinas y ciudades industriales. Lo curioso del futurismo es que se decía que los espacios y las formas, las figuras inamovibles no existían en realidad, ya que el futurismo se basaba mucho en el movimiento. Pasamos al dadaísmo. El dadaísmo nace en Suiza y más específicamente en un cabaret llamado Voltaire, con Hugo Ball y posteriormente con Tristan Tzara. Este era un movimiento anti todo, o sea, estaba en contra de absolutamente todo. Se iba en contra de los fundamentos del pensamiento, en contra de los fundamentos del lenguaje, de las costumbres, etc. Y se referían o preferían primero los objetos encontrados casualmente, por ejemplo, los desechos, podían hacer una buena composición con ese tipo de objetos. ¿Por qué? Porque tenían la idea de empezar de nuevo. Y un ejemplo claro de esto es la obra ABCD del compositor Raoul Hausmann. Luego tenemos al constructivismo ruso, que no solo fue un movimiento artístico, sino también arquitectónico y social. ¿Por qué? Porque no solo su carácter pues era artístico, sino que tenían una intención sociopolítica escrita pues invisiblemente, con tinta invisible. Esta vanguardia nace en Rusia en 1914 y se presentó después de la Revolución de Octubre. Este es un término frecuente, ya que en la actualidad, en el arte moderno, este separa el arte puro del arte usado como instrumento para propósitos sociales. Y pues como gran ejemplo de esto tenemos a Alexander Rodchenko con su foto Calle desde arriba. Y por último, tenemos al surrealismo, que nace en París y es lanzado por un grupo de escritores que estaban totalmente disconformes con la anarquía que se iba a dar en el Dada, y se juntan en torno a la revista Literature entre 1921 y el 23. Esta vanguardia quería manifestar el inconsciente mediante lo creativo. Como gran ejemplo tenemos las composiciones de Mary Brand como Le Toit de Mer. Esta es una de mis corrientes, de mis vanguardias favoritas, porque literalmente te vuela la cabeza con sus composiciones tan alocadas. Espero que se haya podido entender y hayan disfrutado de la explicación. Muchas gracias.